buenas tardes, muy bienvenidos, oyentes de Es Radio y espectadores de Libertad Digital Televisión. Hoy es sábado 24 de abril y aquí estamos, pues con muchas ganas de analizar y de contarles lo que ha dado de sí la semana económica, digamos. Y hombre, cómo no, tenemos que hacer referencia, y vamos a empezar por ahí, por las pifias económicas que metieron unos y otros en el debate para las elecciones en la Comunidad de Madrid. Unas pifias. ¿Se acuerdan cuando le decía Jordi Sevilla a Zapatero, no te preocupes, que esto en 2 clases lo resuelvo? Bueno, estos necesitan más de 2 clases, porque aparte de las pifias de que no tienen ni idea de economía, encima cómo retuercen los datos, ¿no? Que eso pues no es que es pifia, eso es que ya es engañar, ¿no? Por ejemplo, luego lo comentaremos, pero vamos, que dé Pablo Iglesias los datos de viviendas vacías en Madrid del año 2011, pero ¿a quién quieres engañar? En fin. Vamos con eso y vamos también con el otro asunto que debería de importarnos muchísimo, que es qué pasa con el plan que tenemos que presentar a Europa y las reformas para conseguir esos fondos europeos para salir un poco de la que estamos. Bueno, seguimos sin saber nada, o sea, el Sánchez lo presentó ya 9 veces, nunca más se supo, no hemos sabido nada, excepto que Díaz va por su cuenta haciendo la reforma laboral, que luego la comentaremos, que los empresarios no quieren ni oír hablar, quiere quitarle a Calviño el protagonismo de este asunto en Bruselas. El caso es que dice que bueno, para final de año a lo mejor la tiene. Y Escrivá, que no hace nada más que dar bandazos, quita, pone, un día dice una cosa, otro día dice otra, dice que también lo más importante y lo más grueso de la reforma que para el 27. Así que yo no sé si nos van a acabar dando los fondos o nos van a dar, en fin, un pito bien gordo en Europa, que ya, visto lo visto, ya nos lo han dado hasta con la justicia, pues ¿por qué no con los fondos económicos? Estos se creen que manden lo que manden le van a dar el dinero y puede que se lleven un susto. Así que vamos con todo esto y empezamos ya. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, y hoy me acompaña María Vega, que está aquí en el estudio, de Inverti al Español, y al otro lado del teléfono está Manuel Llamas, que nada, no hay forma de verle la cara. Jope. ¿Qué tal? Muy buenas. A ver si le vacunan ya y se acerca por aquí. A ver si nos vacunan a todos. Sí, todos, pero bueno, yo quiero verte. Sí, hombre, a mí fíjate, sí. Tampoco me han vacunado todavía, ni me han llamado ni nada. Así pues que, pero os están llamando antes a más jóvenes que a nosotros los más mayores, así que yo no entiendo nada de lo que está pasando, pero bueno. Con el lío de vacunas que hay, pero vamos, que Pedro Sánchez se dé prisa en traer las vacunas, que es su responsabilidad, Dios mío. Eso. Claro, porque es vacunen, ya, pero dame las vacunas, porque exacto. Si no me das la vacuna no sé cómo voy a vacunar. Bueno, eso es tan ridículo, ¿no? Ese argumento de vacuna, ¿verdad? Pues si no me las das no puedo vacunar, porque capacidad ya se ha visto que hay. Bueno, pues con la economía pasa un poco lo mismo. Tienen una jeta, una falta de una vergüenza, o sea, es que dan vergüenza, o sea, sacan unos gráficos que no saben interpretar ni de dónde los han sacado, te largan cifras del año 2011 para ver si te engañan. Primero no tienen ni idea de los ni siquiera de los conceptos que están intentando trasladar, ¿no? Por ejemplo, Pablo Iglesias, que estaba hablando del índice de producción industrial, pero el índice de producción industrial que dice que mide la productividad, o sea, cosas que dices, mejor de verdad, enteraros un poco, o sea, vale que claro, es un paracaidista que acaba de salir de un lugar donde no ha gestionado nada y ha llegado ahí a la Comunidad de Madrid y le hablas del PIB, del empleo y de tal, no tiene ni idea, ya le dijo Ayuso, ¿cuántos funcionarios hay en Madrid? Ni idea, ¿cuántos hospitales hay en Madrid? Ni idea, o sea, no tenía ni idea de nada, pero es que la otra de Más Madrid tampoco, Gabilondo por supuesto, ni idea. Y claro, metieron unos pestiñazos y unas pifias y unas mentiras, porque algunas eran mentiras gordas, ¿no? ¿Tú cómo lo viste, María? Bueno, es que Pablo Iglesias ha sido vicepresidente del gobierno, entonces podría saber lo que es el PIB, el índice de producción industrial y demás, es que porque estaba viendo está series, la política, a aprender lo que es el PIB. Está la política tan devaluada, ¿no? Pero es que es vicepresidente y además lo va a seguir cobrando, ¿no? Porque ha pedido la indemnización por haber estado allí. Pues sí, yo lo vi muy lamentable el cómo se utilizan las cifras, los gráficos mal empleados, mintiendo a los ciudadanos
Y en Holanda hay una oficina que se dedica a investigar o a evaluar todos los programas políticos de los partidos, a ver todos los datos que la clase política pone sobre la mesa y a decir si es cierto, si es una oficina independiente, ¿no? Y da a los ciudadanos esas guías pues para ver las cosas, pues por ejemplo, si anuncias que vas a dar dentista gratis, pues cuánto cuesta. Y la verdad es que creo que en España deberíamos plantearnos algo similar, porque esto es una tomadura de pelo. O sea, hubo gráficos hablando de los impuestos, Mónica García sacó un gráfico diciendo que en Madrid se han subido los impuestos, se han bajado los impuestos a los ricos y entonces saca la gráfica de patrimonio y no saca la gráfica de IRPF, que ha bajado los impuestos a todas las clases, incluidas las clases trabajadoras que han sido muy beneficiadas de las bajadas tributarias de Madrid. Allí nadie dijo tampoco que el patrimonio es una excepción española. Total. Que no es la norma que no lo tiene en prácticamente Europa. Nadie. Y bueno, pues es un nivel muy bajo, desde luego que en términos económicos pues muy pobre. Penita, la verdad es que ya más daba penita escuchar estas burradas, ¿no? Y cómo intentan colarle a la gente, pues eso. Luego ahora rematamos un poco también con lo de la famosa historia de la limitación de los precios del alquiler, que ahí nos metió 3 o 4 que vamos, de estas de campeonato, ¿eh? Hombre, hubo pifias, desde luego, absolutamente colosales. No es la primera vez, ¿eh? La verdad es que los candidatos, especialmente de izquierda, si por algo se caracterizan es por su absoluto analfabetismo a nivel económico y a nivel fiscal. Tú misma lo has comentado, Carmen, que el líder de Podemos, ex vicepresidente uno de los ex vicepresidentes del gobierno y ministro, además, que no sepa lo que es el índice de producción industrial, pues para eso no lo digas. Es decir, si no lo sabes, no lo digas, porque es que dice, bueno, es que el índice de producción industrial en la Comunidad de Madrid ha bajado y el índice de producción industrial mide la productividad. ¿Pero la productividad de qué? Si no sabes ni lo que es la productividad, ni lo que es la producción industrial, no sabes absolutamente nada. Pero bueno, más allá de las pifias, a mí lo que sí me resultó realmente bochornoso fue el hecho de que los candidatos de la oposición intentaran echar los cadáveres, poner los cadáveres que ha dejado la pandemia encima de la mesa y echárselos o intentar echárselos a la candidata y actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque estos mismos que están usando el daño de la pandemia y el dolor de las víctimas son los que durante la primera ola decían que eso no se podía hacer, que había que estar todos unidos frente a la pandemia, cuando el único responsable del desastre absoluto en la primera ola fue el gobierno de Pedro Sánchez. Eso a mí es lo que me parece más lamentable, porque España, y ese dato no salió durante el debate, España lideró durante la primera ola el número de fallecimientos por millón de habitantes a nivel mundial. Marcamos récord y eso fue responsabilidad exclusiva y directa de Pedro Sánchez y sus ministros, que no hicieron nada durante semanas para frenar la pandemia, a pesar de las advertencias de la OMS, las advertencias de los expertos, de los medios de comunicación, de los analistas, de todo el mundo que tenía una mínima información, y no hicieron nada para poder celebrar su 8 de marzo feminista y hacerse la foto. Y eso costó miles y miles de vidas de españoles. Y eso es responsabilidad directa del gobierno de Pedro Sánchez. Y luego, Pablo Iglesias, hablando de muertos, hablando de fallecidos, hablando de gestión sanitaria, el que era responsable de las residencias en España bajo el mando único. Es que no tienen vergüenza. Sí, tienes toda la razón, que efectivamente eso fue en el conjunto del debate lo más vergonzoso, ¿no? Porque además es que, oye, ¿pero qué me estás hablando si tú eras el mando único? O sea, si se supone que la Comunidad de Madrid o cualquier otra no podía comprar material, no podía hacer nada, o sea, y aún así la Comunidad de Madrid, ella sola con la UME y con Margarita Robles, como muy bien dijo, oye, montaron IFEMA, desde luego no con la ayuda ni de Sánchez ni de Iglesias, montaron IFEMA, el Palacio de Hielo, en fin, hicieron compras porque veían que aquello se les iba de las manos, pero el mando único y responsabilidad absoluta se le dio al gobierno de Sánchez. Sí. Eso es evidente. Lo que pasa es que, bueno, quería separar un poco lo que era la economía. un poco, efectivamente, lo más importante del debate, que fue eso, lo más vergonzoso, ¿no? Echar los muertos a otro encima, cuando además tú has tenido la responsabilidad, pero en fin, era por
centrar un poco más el asunto en la economía, porque es que nos da vergüenza que a estas alturas es que no sepan lo más mínimo, lo más elemental de la economía. O sea, que eres un gestor, que eres un gestor, Sí. es que has sido vicepresidente del gobierno, pero los demás también son gestores. O sea, se supone que están ahí porque son gente, joder, preparada. Bueno, el nivel era pésimo, claro. Sí, el nivel era muy bajito. Y en el tema, bueno, yo creo que es muy bajito y deliberadamente demagógico también, porque en el tema de la vivienda hubo gráficos que se mostraron, sobre todo, bueno, en los que se mostraba a Madrid como datos malos de Madrid, pero es que Barcelona estaba peor en algunos casos. O sea, él, por ejemplo, Pablo Iglesias utilizó unos informes de Deloitte que ponían mal a Madrid, decía, pero es que en el informe ponían peor a Barcelona, que está Ada Colau al frente Claro, de la pero política de sí. vivienda municipal, y a nivel autonómico, que tienen allí el experimento del laboratorio de sus políticas de vivienda de lo que es la izquierda, y está siendo un fracaso. Bueno, tampoco habló de cómo en Alemania el Constitucional ha dicho que la limitación de los alquileres pues no es acorde con su legislación. No, y que tienen que devolver, los alquilados tienen que devolver a los propietarios ahora todo el dinero que dejaron de Claro. pagarles mientras estuvo esa ley en marcha. Es O sea, mentir cuidado, de manera deliberada, yo creo, y eso pues no deberíamos consentirlo. Y utilizar años de 2011 a estas alturas para vendernos que la limitación de los precios del alquiler, por lo visto al día siguiente en Antena 3, dijo que si tú limitas el precio del alquiler sube la oferta. O sea, ¿qué? Bueno, ¿Mande? a ver, yo quería enfatizar el tema de los datos sanitarios porque centró la primera parte del debate, y es que buena parte del desastre económico posterior Viene deriva de de ahí, una claro. pésima gestión sanitaria. Claro. Pero claro, entrando en las falacias sobre temas económicos y fiscales, a mí hay algunas que me llamaron especialmente la atención. Por ejemplo, Iglesias dijo que en España no existía, en la Comunidad de Madrid no había una fiscalidad progresiva. Sí. Pero vamos, es que eso demuestra que no sabes lo que es la progresividad fiscal. Pero ¿cómo que no hay una fiscalidad progresiva? Efectivamente, la Constitución establece que el sistema fiscal tiene que ser progresivo. ¿Eso qué significa? Pues que los tipos son agravados o son más altos en función del nivel de renta o el nivel de ganancias. El sistema fiscal, tanto en España como en las comunidades autónomas como en la Comunidad de Madrid, es progresivo. Claro que es progresivo. En el IRPF hay distintos tramos en función de la renta, y esos tramos existen tipos crecientes. Cuanto más ganas, pues el tipo marginal es mayor. ¿Qué pasa en la Comunidad de Madrid? En la Comunidad de Madrid existe un sistema exactamente igual de progresivo que en el resto de comunidades autónomas, solo que con la diferencia de que los tipos aplicables en los tramos son algo inferiores al de otras comunidades autónomas. Pero ¿qué es lo que no dice Pablo Iglesias? Que ya con esta afirmación demuestra que no sabe lo que es la progresividad fiscal. Lo que no dice ni Pablo Iglesias ni la izquierda es que ellos insisten en que la fiscalidad o los impuestos bajos de la Comunidad de Madrid benefician especialmente a las rentas altas, a los ricos. Oiga, no. A quien beneficia especialmente y muy especialmente es a las rentas medias y bajas. Sí. Os pongo un ejemplo. Una renta de 20.000 euros en la Comunidad de Madrid ahora mismo está pagando un tipo marginal mínimo en el tramo autonómico, insisto, del 9%. En Cataluña la aplican un 12, 3 puntos más. Es decir, la misma renta de 20.000 euros paga menos en Madrid que en Cataluña. Y si tomamos en consideración las comunidades autónomas que gobierna el PSOE, esa misma renta de 20.000 euros paga en Madrid cerca de 150 euros menos que las comunidades del PSOE. Y donde se concentra el volumen, el mayor volumen de contribuyentes es ahí, en las rentas medias de hasta 30.000 euros y en las rentas bajas de hasta 20.000. Por lo tanto, la Fiscalía de Madrid beneficia a todos, pero muy especialmente a las rentas medias y bajas. Bueno, pues esa es una muestra más de que Pablo Iglesias sabe hacer su papel muy bien, el de vender cuentos, el de vender mentiras, el de lucrarse, además, con ese tipo de cuentos, puesto que a costa de vender comunismo para los españoles, él vive como un rico capitalista en un chaletazo que hemos pagado y que estamos pagando todos los españoles con nuestros impuestos, pero en el fondo no tiene ni pajolera idea de lo que habla. El caso de la progresividad fiscal es uno, y el caso del impuesto de patrimonio que estabais comentando antes es otro. Decir
que el impuesto de patrimonio existe en otros muchos países de Europa y que por lo tanto hay que subirlo en la Comunidad de Madrid, donde está exento al 100%, es mentir de forma descarada, porque Madrid en ese sentido tiene la misma fiscalidad que Europa y que otros países desarrollados, porque el impuesto de patrimonio no existe en casi ningún país del mundo, a excepción de España. Ujú. Bueno, de hecho, la campaña esa de la izquierda de apadrina a un rico en Madrid, ¿no? Un millonario, apadrina a un millonario, que es una Apadrina cosa a un millonario, pero de lamentable. todos modos, bueno, estando totalmente de acuerdo con Manuel, entre otras cosas, porque los datos están ahí, la trayectoria, digamos, de impuestos en la Comunidad de Madrid no es una cosa de esta legislatura, es algo que viene atrás de los gobiernos del PP y desde hace ya años se viene bajando a las rentas más bajas. En 2015, por ejemplo, se aplicó una rebaja en el tramo fiscal a los ingresos menores de 12.450 euros. Eso es beneficiar a las clases más bajas, pero es que tampoco hay que demonizar beneficiar el talento y beneficiar a las clases más altas, en el sentido de que tú al final como capital compites por atraer talento de grandes multinacionales, de puestos directivos, porque las empresas traigan aquí sus sedes sociales, y si tú pones una fiscalidad que sea abusiva para esos ejecutivos o altos ejecutivos, pues se te van a otras ciudades. Lo hemos visto con el Brexit, que ha sido un problema para España el atraer aquí empresas, porque estábamos mandando el mensaje de no, es que vamos a ir a por los ricos, vamos a ir a por el impuesto de sociedades más alto, y al final, bueno, pues Europa es muy grande y hay otros países y otras localizaciones en las que te puedes asentar, y al final, bueno, pues tener también aquí talento y tener una fiscalidad que sea buena para todos los ciudadanos también genera riqueza, ¿no? Tienen nos cuentan el cuento este de que se recauda más porque la capitalidad y tal, y no tanto por que con impuestos bajos, pero eso queda desmontado porque en Andalucía también están recaudando más con impuestos más bajos y que yo sepa todavía no es la capital de España, Sevilla, ¿no? Ni Córdoba ni Jaén. Fíjate, Carmen, por poner un ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones en la Comunidad de Madrid se empezó a bonificar en el año, cuando empezaron las bonificaciones, año 2004. Antes de la bonificación en sucesiones y donaciones, ese impuesto pues recaudaba algo más de 400 millones de euros. Pues bien, en el año 2019, con el impuesto bonificado al 99%, se recauda más. Se recauda más que antes de aplicar las bonificaciones. Y si nos vamos bueno, alguno podrá decir, bueno, pero es que eso... al fin y al cabo es un impuesto que depende, por desgracia, del fallecimiento de un familiar, porque claro, de sucesiones es el impuesto que se paga sobre la herencia. Bueno, pues vayámonos a donaciones, que es un impuesto que se paga cuando alguien dona en vida un bien, una vivienda, un patrimonio, un dinero, lo que sea. Pues resulta que antes de que se aplicara bonificación alguna en la Comunidad de Madrid, se hacían aproximadamente al año cerca de 4.000 declaraciones o donaciones en cada ejercicio. 4.000 donaciones al año. En el último ejercicio que está cerrado, ese número de donaciones alcanza cerca de 50.000. Es decir, se ha multiplicado por 10 el número de donaciones con el impuesto bonificado al 99%. Y el resultado es que se recauda más que antes de que se aplicaran este tipo de rebajas, con lo cual, claro que se puede recaudar más dinero bajando impuestos, porque lo que haces al fin y al cabo es, por un lado, ensanchas las bases imponibles, haces que se genere más empleo y que por lo tanto haya más trabajadores pagando impuestos, y al mismo tiempo reduces la economía sumergida. Es decir, el hecho de que este dato que os estoy comentando de las donaciones a mí me parece paradigmático. Que se haya multiplicado por 10 el número de donaciones gracias a las rebajas fiscales resulta ciertamente relevante. Y la prueba está en que la Comunidad de Madrid tiene la economía sumergida más baja de toda España, entre otros factores, porque hay una fiscalidad más atractiva y más baja, y entonces la gente pues prefiere optar por lo legal, declarar sus ingresos reales, declarar o cotizar en la Seguridad Social cuando está trabajando y no tener que defraudar a Hacienda.
Bueno, y María, pues si ha sido 50.000 es la última cifra, creo que se puede va a multiplicar, disparar. ¿no? Porque está mucha gente con el miedo en el cuerpo por si acaso Sí. gobernara la izquierda y efectivamente se cargarán estas bonificaciones, y creo que están los asesores fiscales y todo el que tenga que estar en este asunto que no dan abasto. Sí, esta semana ha salido el dato de cómo se estaban multiplicando, no recuerdo ahora el dato de memoria, pero de cómo se estaban multiplicando las donaciones Sí, en sí. víspera de la campaña. Bueno, porque esa es otra, o sea, hablan mucho, Gabilondo una vez dice que sí, otra que no, va para atrás, pero la realidad es que la ministra Montero, cada vez que habla, es para hablar de armonización, que ya sabemos lo que es armonizar, que es igualar, pero siempre Sí. por arriba, o sea, nunca igualar por abajo, que podría ser también armonizar, y que su intención clarísima, es subir impuestos. Y de hecho el año que viene, pues no sé si, bueno, han hablado de sociedades, han hablado del diésel, han hablado de las autovías, han hablado de un montón de cosas que nos van a subir, a pesar de lo que haya dicho la OCDE, que ahora no es momento, a pesar de que Calviño diga que, bueno, que todavía no. Sí, todavía sí, Y llegaremos ¿no? a ver cómo la subida del IVA se pone sobre la mesa también, porque al final pues van a tener que hacer un ajuste fiscal muy duro y como no quieren ganar en eficiencia de gasto público, pues irán a recaudar de donde puedan. Pero sí, ahí hay, bueno, a nivel nacional, claro, tenemos el debate autonómico en Madrid, pero es que a nivel nacional hay un grupo de expertos que se ha nombrado para que piensen en una reforma fiscal. Y bueno, por el perfil de los expertos que se ha nombrado, pues más Son o todos menos. de que suban los impuestos. Exacto. No O hay sea, que ser muy listo muy ad hoc, muy ad hoc. para poder aventurar una subida de impuestos a partir del año 2022, si es que aguanta la legislatura, ¿no? Porque Sí. también ese es otro factor Eso a estábamos tener en hablando cuenta. antes y digo, yo menos mal que lo tengo escrito, que en octubre, noviembre hay elecciones generales. Manu. Pues fijaos, la verdad es que lo de la comisión de expertos a mí me hace mucha gracia. Primero, porque por fin el gobierno crea de verdad una comisión de expertos que antes con la gestión sanitaria nos vendió que había una comisión de expertos y luego descubrimos que no había tal comisión, que eran los funcionarios que están vamos, los funcionarios de Fernando Simón y sus amigos, por así decir. Sí, No sí. era ningún comité de expertos ad hoc, que es como todo el mundo entiende un comité de expertos, sino que era el propio grupo de funcionarios que maneja Fernando Simón. Vale, en este caso sí, hay una serie de expertos, muchos de ellos profesores de universidad, con lo cual, oye, mira, yo todo mi respeto a los profesores de universidad, pero vamos, no son los únicos que saben de impuestos, hay también expertos que trabajan en el sector privado, en consultoras, fiscalistas, consultores, asesores fiscales. Bien, independientemente de todo, solo hay que fijarse en quién preside ese comité de expertos. Quien preside ese comité de expertos forma parte de una asociación, de una fundación, que es la Fundación Alternativas, que es la fundación del PSOE. Entonces, bueno, pues el comité de expertos a lo mejor son expertos, pero desde luego de independientes no tienen absolutamente nada. Entonces, es la excusa, el juego, la artimaña que genera que se ha inventado este gobierno y la ministra de Hacienda para justificar un nuevo sablazo fiscal, porque cuando nos anuncien el hachazo, que va a ser un hachazo muy considerable, preparémonos, van a decir, no, yo no he sido, han sido el comité de expertos, pero el comité de expertos piensa lo mismo que usted, los eligió usted, piensan como usted, y encima algunos de ellos son muy próximos al PSOE, por lo tanto es usted el comité de expertos. Y el hachazo va a ser, como bien estaba comentando María, muy sustancial, porque entre otras cosas quieren subir el diésel, van a subir los impuestos verdes que afectan a todos los contribuyentes, quieren subir sociedades, que es digamos que uno de los impuestos más gravosos y que más pueden dañar el crecimiento, y quieren subir, desde luego, patrimonio, sucesiones y donaciones, que son impuestos sobre el ahorro y sobre el capital, y eso también merma la capacidad de crecimiento y, sobre todo, es absolutamente injusto e inmoral, porque, por hablar claro, cuando se grava una herencia, al fin y al cabo no es una doble tributación, es una triple, una cuádruple tributación, porque la vivienda que han comprado tus padres o tus abuelos ya ha pagado impuestos por varias vías, y si encima tú tienes que pagar impuestos, eso no es un impuesto, eso es un robo directamente. Por lo tanto, me parece absolutamente
lamentable que el gobierno pretenda subir de forma absolutamente descarada y vulnerando las competencias de las comunidades autónomas, subir un impuesto como sucesiones, donaciones o patrimonio, que es competencia de las autonomías y que en muchas regiones prácticamente ha desaparecido. Y por último, un dato muy importante. Cuando el gobierno y la izquierda dicen, no, es que nosotros vamos a subir impuestos, pero solo a los ricos. Sí, ya. No hay mayor mentira. Sí. Y la prueba está en que se fije la gente lo que ha pasado este año, 2021. El gobierno subió impuestos en los presupuestos generales del Estado del año 2021, cerca de 6.000 millones de euros. Pero luego pasa la lista de impuestos y ves que es la tasa Google, que lo que grava es las compras online. La tasa Tobin, que lo que grava es los depósitos, la compraventa de acciones. Otra subida fiscal, eliminar deducciones en el IRPF por aportaciones a planes de pensiones privados, que hay 8 millones de personas en España, pequeños ahorradores, que tienen su plan de pensiones privado. Pues esos son también rentas medias y bajas. En definitiva, el impuesto a la Coca-Cola, a la Fanta, ¿qué pasa? ¿Que solo beben Coca-Cola los ricos? Tú empiezas a fijarte a quién va dirigida ese tipo de subidas y más del 80% de las subidas fiscales de PSOE y de Podemos se concentran en rentas medias y bajas. Por lo tanto, que no nos cuenten trolas. Bueno, antes de continuar y que os voy a hablar de un primer aniversario, os dejo ahí dos datos para empezar a hablar de la necesidad que tiene este país de tomarse en serio las cuentas públicas y tomarse en serio ese plan que no acaban de rematar para obtener los fondos europeos. Calviño ha notificado a la Unión Europea que finalmente el déficit que espera para este año es del 8%, 8% en 2021, 95.700 millones de agujero. Y la deuda en febrero batió otro récord y se pone en 1.360.000 euros. Ahí lo dejo para que enseguida hablemos de si es posible con estos datos seguir mirando para otro lado, seguir sin hacer reformas, seguir sin abordar un plan de amortización que le está pidiendo además la Unión Europea. Pero vamos con ese aniversario. Porque verán, hace un año, el 26 de abril, que es el lunes, nuestros niños salieron por fin a la calle y pudieron salir a jugar después de muchos días en casa. Bien, pues el Corte Inglés se siente muy orgulloso de unirse a esa celebración, de conmemorar el Día del Niño como homenaje a todos los niños y niñas que se portaron pues como campeones, la verdad, esos valientes que se han ganado todo nuestro cariño y nuestro respeto, que se han portado bien, que han hecho deberes, que han jugado, que han cocinado, que han bailado, en fin, y eso sin perder nunca la sonrisa, que los hemos tenido todos al lado y lo hemos visto. Han disfrutado pese a todo y también han recuperado pues ese tiempo de valor incalculable para estar con la familia. Bien, pues por todas estas cosas el Corte Inglés nos ofrece unas ofertas que son un regalo para premiar a nuestros pequeños valientes, porque verán, se lo han ganado. Por ejemplo, un 20% de descuento en todos los juguetes El Corte Inglés y otro 20% de descuento en una gran selección de juguetes de primeras marcas como Barbie, Playmobil, Pinipón, Hot Wheels y muchas más. Y, como no hay 2 sin 3, también un 20% de descuento en juegos y accesorios para Nintendo Switch y la PS5. Además, para que los niños disfruten y se lo pasen en grande, nos proponen desde el Corte Inglés talleres y actividades infantiles que solo vas a encontrar en el espacio Pitiflu en la web El Corte Inglés. Y recuerda además que el Corte Inglés ofrece las mejores ofertas y puedes encontrar todo lo que necesitas para tu día a día. Te ofrece además un mundo de servicios que harán tus compras más cómodas, ágiles y fáciles en web, app y en el Corte Inglés. Bueno, pues lo que nos quita el sueño es esa posibilidad de que España le cueste acceder a esos fondos porque al final pues no presente en tiempo y forma, sobre todo en forma, en tiempo puede que sí, pues bueno, mandas cualquier cosa y el tiempo pues sí, vale, ¿qué es? ¿El 30 de abril? Vale, pues lo mando, no. La cuestión es que ese plan
que lo hemos comentado aquí el otro día, aparte de lo impresentable que ha sido mandárselo por un tuit a los diputados la noche antes, el no haber hablado con nadie, ni con los sectores, ni siquiera con los sindicatos, que dice, bueno, pues antes de, quiero decir, con economistas, con yo qué sé, con tanta gente que tendrá tanto que aportar para ver qué ocurre en este país en los próximos años, pues ya hemos dicho que eso, lejos de eso, lo que es centrándonos en el plan, que es impresentable porque no tiene consistencia ninguna, es una serie de relatos que además ya se ha demostrado que son copia y pega de otro montón de planes que lo han ido cogiendo. Bueno, es que en eso, claro, tienen un máster. El presidente del gobierno tiene un máster en el corte y pega, o sea que era raro que hicieran algo original, así que no han tenido que al final copiar párrafos de unos sitios y de otros. Pero, ¿saben? El problema no es que esto pueda ser un chascarrillo, ¿no? Que no es ningún chascarrillo, pero en fin, alguien puede pensar, bueno, vaya un chascarrillo. No, es que el problema es que tenemos un 8% de déficit previsto, que después veremos en lo que acaba el año, viendo a ver cómo van las cosas, porque además, como Sánchez se ha puesto a regalar vacunas antes de que tengamos aquí al 70% vacunado, pues igual a saber cuándo estamos el 70% vacunado. Entonces las cosas se pueden seguir complicando y el verano va a seguir siendo complicado. O sea, aquí no van a venir los 86 millones de turistas, ni los hoteles van a estar al 100%, y si no están los turistas, no están todas las tiendas de los turistas, no están todos los hoteles, no están los bares, no están los restaurantes, pero tampoco están los autobuses, ni están los coches, ni están las agencias de viajes, ni están, o sea, toda una serie de sectores que al final son cientos de miles de puestos de trabajo. Así que yo de verdad, van pasando los días y van pasando las semanas y venimos hablando de esto y seguimos, María, seguimos sin un plan en serio, hablado con los agentes sociales. Si es un plan de país, pues que hablen con los que se ponga en el Congreso de los Diputados y que todo el mundo pueda aportar cosas, pero no vas allí a hacer el show y te largas y ya no sabemos nada más. Es que esa es la principal vulnerabilidad de este plan, yo creo, de cara a Bruselas, porque este plan no es un regalo a España para que invierta en lo que les venga en gana a unos dirigentes, sino que es un plan para transformar nuestra economía, converger en términos europeos, bueno, pues lo que veníamos teniendo que hacer desde hace años y nos han dado esta oportunidad a través de fondos que van a financiar todos los contribuyentes europeos, y tienes que llevar un plan de país, no un plan de gobierno. Entonces tú no puedes llevar tu programa de gobierno a Bruselas para salir de esta crisis. Tienes que llevar un plan consensuado con por lo menos como mínimo con el partido que puede relevarte en el poder si hay unas elecciones dentro de un año, 2 años o cuando acabe esa legislatura y cambiamos de mando, porque lo que no vamos a hacer es iniciar unas inversiones ahora que dentro de 2 años, si hay otro partido en el poder, le digamos a los alemanes, no, es que ahora vamos a tirar todo esto que hemos hecho para empezar a hacer o a empezar a dirigir la economía hacia otro lado. Entonces yo creo que ese es un punto muy débil del plan. Y luego ha ocurrido aquí otra cosa estos días, que es el tema de Plus Ultra, que no sé si luego tendremos tiempo de abordar, pero eso también también es un problema, porque al final, que la justicia española lo esté investigando es una buena noticia de cara a Bruselas, porque damos una imagen un poco más seria de país, pero claro, que haya un fondo de solvencia, o sea, de apoyo a la solvencia de las empresas, que cuenta con el visto bueno de Bruselas en un momento como de pandemia, y que una de las primeras ayudas que se dan sea una empresa que no cumple los requisitos o que aparentemente no los cumple, pues es grave de cara a las negociaciones. Sí, pero ahí, como ha dicho quién ha sido, Montero, ¿no? Dice, es que si cumple los requisitos y no se lo damos, estaríamos prevaricando. O sea, de verdad, pero si no nos habéis enseñado... Bueno, si los cumple, que lo enseñen, porque sí, o sea, el problema... Cuando no lo enseñas es por algo, ¿no? Y todas las cosas que habéis ido publicando en todos los medios, incluido también Libertad Digital, todos los días, porque es que todos los días ha salido algo de estos empresarios y de esta empresa en concreto que eran de coña marinera. Claro, o sea, es que hay un decreto, hay un real decreto en el que se fijan los requisitos que tienes que cumplir, y en esta compañía hay algunos que parece difícil que los cumpla. Si los cumple, que nos lo enseñen, porque tiene que haber informes que lo acrediten. Porque, Manu, aparte de lo que ha dicho María sobre lo que es estrictamente el plan, que no es un plan ni de país ni de nada, es que tiene que ir acompañado, que yo no sé si lo han entendido bien o hay que traducírselo, de unas reformas, básicamente del mercado laboral y de las pensiones. Una, la ministra de Trabajo dice que lo deja para final de año y el otro que para el 27. Con lo cual, yo no sé si es que no entienden qué significa acompañar un plan con reformas
o es que nos toman el pelo, o es que no tienen ni idea de cómo abordarlo, o es que no se atreven, porque claro, si reforman las pensiones, como en un principio decía Escrivá que lo iban a hacer, que era lógico, o sea, que tenía bastante sentido, pero claro, se ha ido cayendo, es porque no les da la gana, porque saben que abordar esos asuntos pues no son precisamente del agrado de sus socios y a lo mejor ni de ellos mismos tampoco. Carmen, yo es que creo que más que un gobierno tenemos una agencia de publicidad y a eso se dedica el gobierno de Pedro Sánchez y su equipo, básicamente a hacer anuncios, a hacer marketing, a intentar imponer su relato en los grandes medios de comunicación, sus mentiras una tras otra, pero gestión cero. Y la prueba está en los fondos de la Unión Europea. Estos fondos, este plan, que todavía no ha enviado a Bruselas, este plan lo ha presentado Pedro Sánchez 8 veces. 9. Bueno, 9 si contamos la última, efectivamente, 9 veces. Y lo que nos queda, porque claro, aún falta el acto cuando realmente le den al botoncito de enviar, claro, y el plan llega a Bruselas. Y luego reciba a Bruselas y haya la aprobación de Bruselas. Entonces, acto tras acto, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que, acordaos cuando esa lamentable imagen de Pedro Sánchez llegando al Palacio de la Moncloa rodeado de sus ministros, entre aplausos, entre vítores, el gran héroe, el que había traído los 140.000 millones de euros a España. Pues bien, que le pregunten a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores, miles, cientos de miles que están en sus casas de brazos cruzados, sin poder trabajar, porque han cerrado sus empresas, porque están en ERTE, porque están en cese de actividad, porque hay restricciones, porque no hay vacunas, porque no hay ayudas, o ya lo que es el colmo de los colmos, que ni siquiera pueden cobrar su prestación, la prestación que le corresponde de desempleo, porque la página y el servicio, el SEPE, del Servicio Público de Empleo, está caído y no funciona, porque la Seguridad Social es imposible contactar con la Seguridad Social para reclamar la prestación o tu pensión, porque el sistema está colapsado, o porque te corresponde cobrar el ERTE y hay problemas de gestión y no consigues cobrarlo. Es decir, es un despropósito uno tras otro. Y el tema de los fondos europeos a mí me parece paradigmático. 150.000 millones, vale, muy bien. ¿Dónde está el dinero? Todavía no ha llegado el dinero, todavía no ha habido plan. Y ya se han gastado dinero que todavía no ha venido. Y lo trágico, como bien comentas, Carmen, es que el gobierno oculta la clave del asunto, que efectivamente Europa está dispuesta a prestar o incluso a regalar no 140.000 millones, porque parte de esos 140.000 son préstamos, cuidado. 70. Sí, son 70. 70.000 millones en subvenciones a fondo perdido, en ayudas directas que no hay que devolver, pero, y esta es la clave, a cambio de una serie de reformas y una serie de condiciones. Pues bien, tú te lees el plan y no hay reformas, y no hay condiciones. Bueno, pues si no hay reformas, yo dudo mucho, ya no la Comisión Europea, que a mí la Comisión Europea pues también es bastante criticable en muchos aspectos, sino los países que ponen el dinero. Estoy hablando de alemanes, de holandeses, de austriacos, de daneses, que dirán, llegado el punto, pues mire, si usted no hace las reformas que necesita su país, yo no le doy el dinero. Que lo puede hacer, porque tienen veto. Claro. Tienen veto, cada país tiene el veto sobre los planes de otro. Entonces, claro, si ven que esto es un cachondeo, porque vamos a ver, yo comprendo que el mundo va a dirigirse al coche eléctrico, pero me está contando, de verdad, o sea, pero si hay 10 millones de coches que no pueden cambiarse, que son antiguos, porque la gente no tiene ni para uno de diésel, ni de gasolina, ni de segunda mano, y ¿a quién le vamos a dar los 7.000 euros para comprar un coche eléctrico? ¿A la gente de clase trabajadora o de clase media? Pues no, porque aparte de los 7.000 necesitas otros 20 y no sé cuántos mil para comprarte un coche eléctrico, y eso tampoco es que vaya a ser el coche súper, super mega coche, no. Un coche eléctrico
medio que te cuesta entre 30.000 euros, por lo menos. Sí, yo pues, la verdad es que a nivel usuario, no periodístico, pero he estado mirando y tienes, o sea, es a partir de 20 y tantos mil euros, Claro, entonces, más o menos. Pues si te dan 7, es que tienes que poner otro. Pero vamos a ver que sí, pero ¿es el momento ahora de regalar Claro. 7.000 euros a cada persona Pero que tiene más recursos para comprarse un coche eléctrico? es que estamos hablando del plan de recuperación, transformación, resiliencia de cara al futuro. Y tenemos una emergencia económica presente. Exacto. Y eso si es lo no que yo digo. somos más conscientes de ello es porque el Banco Central Europeo nos está comprando deuda a mansalva. Entonces, el plan de ayudas directas a empresas ha llegado tarde, o bueno, todavía no ha Bueno, llegado. el dinero en agosto. dijo Llegará en Montero. verano tarde. El FEDE ha hecho un informe muy interesante esta semana diciendo que además de llegar tarde, es ineficaz porque se vuelve a la cogobernanza y a lo mejor no es tan eficaz ahora ponerte a repartir por criterios territoriales un dinero que tiene que ir directamente a las empresas. Hay otros sistemas más eficientes y al final, pues por un tema político, ¿no? Retrasamos más todavía las ayudas que necesitan muchos empresarios. Y además eso, cuando se ponga sobre la mesa ya el dinero de este plan de ayudas directas, pues habrá muchas empresas que ya hayan cerrado. Entonces, bueno, pues yo creo que hablamos mucho del plan de transformación, pero hablamos poco del plan para mañana y los datos no acompañan. En el programa de la semana que viene, pues probablemente comentaréis datos de la EPA, porque me parece que será la semana que viene el dato. Bueno, la verdad es que yo creo que basta pasear por muchas ciudades y claro, es verdad que nosotros estamos en Madrid que está todo muy abierto, pero cuando yo hablo con gente de Cataluña, por Bueno, ejemplo, o Castilla y León, que ha estado... Castilla y León, el comercio lo ha pasado fatal. Entonces, realmente la situación es muy preocupante y luego dependemos de una vacunación que en el mejor de los casos estará en esos niveles del 70% a finales de verano. Y la temporada turística empieza en junio, ¿no? A ver, si yo no me opongo obviamente al coche eléctrico, no digo que sí, seguramente será el Sí. futuro y todo lo que tú quieras, pero es que ahora mismo estamos sabiendo que nuestras fábricas de coches, aquí en España, las productoras de coches, están mandando a la gente a casa porque o bien no hay piezas Sí. o bien no hay compras, y entonces se están fabricando menos coches. Entonces, ¿de qué estamos Claro. hablando? ¿Estamos hablando Sí, sí. primero de solucionar este problema actual o estamos hablando de lo que va a ser dentro de 10 años? Pues no No, sí, sé, yo creo que la transformación ecológica y la transformación de la industria del automóvil no se pone en cuestión, ¿no? Al final es cómo haces esa transición, lo que estamos debatiendo, yo creo. Claro. No sé qué Sí, opinas pero tú. cuando está teledirigido, la verdad es que se corre el riesgo. Yo creo que de verdad es que existe el riesgo de que esto se vuelva a convertir en un plan E, ¿eh? O sea, solo Total, que vamos. a diferencia del plan E de Zapatero, es que el plan E de Zapatero lo pagamos todos los españoles con nuestros impuestos y fue un despilfarro de dinero público brutal. En este caso, del dinero que llegue, que está por ver si llega y cuánto llega y cómo llega, porque esa es otra. Es decir, el gobierno nos ha vendido, ya tenemos 140.000 en el bolsillo. No, cuidado. Como digo, hay que cumplir una serie de condiciones y ese dinero no se transfiere de forma automática y por la cuantía total. Ni los 70.000 juntos, claro que no. Claro, lo hace de forma, primero, anual, pero luego, cuidado, tú pones en marcha una serie de proyectos, primero te tienen que aprobar el plan. Que ya digo, que si no hay reformas, a lo mejor hay algún país te pone problemas. En segundo lugar, cuando empiezas a ejecutar los proyectos, esos proyectos van asociados al cumplimiento de una serie de objetivos y de hitos. Si no se alcanzan esos objetivos ni esos hitos, la Unión Europea solo te da un anticipo del dinero. Y en el momento en el que no cumplas esos objetivos, no te da más. Con lo cual, mucho cuidado, que son proyectos que están ligados, como digo, a una serie de condiciones. Entonces, independientemente de todo, a ello se suma que estos proyectos se han hecho de forma, o se han diseñado de forma absolutamente unilateral. El gobierno habla mucho de cogobernanza, pero lo cierto es que las comunidades autónomas se han convertido en meras ejecutoras del plan que ha diseñado el gobierno de forma absolutamente en solitario, de forma unilateral, sin contar ni con la opinión ni con la participación de nadie. De hecho, el plan lo han decidido en la Oficina Económica de Moncloa, los grandes proyectos ya están decididos de antemano, el gobierno te dice a dónde tiene que ir el dinero y las comunidades autónomas básicamente acatar las directrices y ejecutar los planes en función de lo que determine el gobierno. Entonces, bueno, yo sinceramente pongo en duda el hecho de que desde la Oficina Económica de Moncloa, que aparte
bueno, pues está dirigida por la gente más próxima a Pedro Sánchez, sepan qué es lo que realmente necesita la estructura productiva de este país para afrontar una transformación económica y productiva de esas dimensiones. Sinceramente, creo que el riesgo de que se acabe este plan en una especie de red de clientelismo y de plan E que no lleva a ningún lado y que puede despilfarrar dinero público es alta si se mantiene en el diseño que ha planteado el Gobierno, dirigido directamente desde Moncloa. Y la prueba de que no tienen muchas ganas de transparencia es que se habían cargado la intervención previa de los fondos, es decir, el control previo y el control a posteriori de todo todo Sí, al final el depende reparto de del fondos Ministerio de Hacienda. y cómo se ha utilizado, si se ha utilizado para lo que para lo que ha sido, en fin, no se ha desviado el dinero, y eso se lo habían cargado la intervención, que estaba Sí, dijo hace poco María Jesús Montero que le parecía ofensiva la pregunta de si se iba a vigilar bien, porque claro, al final depende de su ministerio toda esta vigilancia, pero yo creo que es muy pertinente, ¿no?, que podamos saber que se está utilizando bien el dinero. Bueno, yo creo que las directrices del plan, es verdad que también, igual que va a haber condiciones en las reformas, el plan también está bastante inspirado en lo que viene diciendo Bruselas. O sea, los 4 ejes, que aquí parece que es que nos lo hemos inventado en España, también vienen dictados o señalados desde Bruselas, ¿no? Porque al final esto es dinero europeo. Y lo que ocurre es que las reformas que hay que acometer en España pues no son impopulares. Entonces no hay valentía política para acometerlas. Y mientras no las acometamos, pues no vamos a salir de esta crisis en condiciones, porque de la otra crisis no salimos en condiciones y entonces ahora nos ha pillado esta como nos ha pillado. Ya. Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica y luego con otra de las polémicas de esta semana y también muy demagógica, que es la de los seres de la banca y los sueldos de los banqueros. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Fíjense ya, la deuda comercial de las administraciones públicas con el sector privado alcanzó al cierre del año pasado casi 84.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior. La Administración Central acumula la mayor parte de esta deuda, el 52%. Después las corporaciones locales, con el 22,8%. Y eso que los niveles de estas administraciones tienen unas cuentas públicas más saneadas. La Seguridad Social es responsable del 12,6% de ese montante de deuda y las comunidades autónomas del 12,3% restante. En Economía para Todos, la noticia de la semana con... Bueno, primero fue CaixaBank, que anunció 8.000, casi 300 para el ERE, prejubilaciones, voluntarios y tal, y todo esto. Y luego el BBVA, que entre los dos más o menos suman unos 12.000. Entonces se ha montado el escándalo porque cómo es posible que hagan estos EREs mientras ellos tienen un sueldo muy grande y unos bonus y una tal, como si, no sé cómo, si entendéis que tiene algo que ver o esto es pura demagogia. Ya han encontrado otra vez cómo atacar al sector financiero o, en fin, no sé. Manu, ¿qué piensas? Hombre, a mí lo más grave, fíjate que hemos criticado al gobierno en numerosas ocasiones, de forma totalmente justificada, pero también es cierto que dentro del equipo económico del gobierno, pues oye, hay que saber diferenciar entre ministros y ministros. No es lo mismo pues el ministro de Consumo, Alberto Garzón, o la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o la propia ministra de Hacienda, la señora Montero, que la ministra de Economía, Calviño, que al menos, oye, pues hay que recordar, al principio de la pandemia, en un Consejo de Ministros, se enfrentó a Iglesias porque pretendía nacionalizar el IBEX 35, es decir, las grandes compañías españolas, y se plantó, y le plantó cara, y logró vencer esa batalla. Es decir, que Calviño dentro del equipo de Sánchez es, digamos, que de lo más salvable. Pues a mí me ha sorprendido tristemente la reacción que ha tenido la propia Calviño diciendo que el Banco de España debería limitar los ERE, los expedientes de regulación de empleo de los bancos, e incluso los sueldos de los banqueros. A mí me parece lamentable, me parece escandaloso que una ministra de Economía con cierta solvencia caiga en esta trampa de ligar EREs
a sueldos de los directivos. Y yo, bueno, pues sinceramente creo que es un ejemplo más, una señal más de alarma sobre el populismo que se está produciendo en este país. Evidentemente no tiene nada que ver. Los bancos, no de ahora, sino desde hace ya muchos años, están sufriendo una crisis profundísima que no es coyuntural, que es estructural, porque no solo tiene que ver con la crisis financiera que hubo en su día, ni tiene que ver ni siquiera con la política de tipos de interés bajo que imponen los bancos centrales y que reduce los márgenes y la rentabilidad de los bancos, sino que tiene que ver con incluso con un cambio de cultura. La gente no va al banco físico. Yo ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que me acerqué a mi sucursal del banco a hacer alguna operación o alguna gestión. Lo puedes hacer todo por teléfono, lo puedes hacer todo prácticamente online. ¿Tiene sentido que en este cambio profundo, tecnológico, de digitalización, de revolución digital, los bancos mantengan en nómina a miles y miles de empleados que están en las oficinas a pie de calle con una mano delante o con una mano encima de la otra, prácticamente? No tiene sentido. Por lo tanto, lo lógico, si esos bancos quieren sobrevivir a medio o largo plazo, es que hagan este tipo de reestructuraciones para reducir costes, elevar márgenes, generar beneficios, porque si un negocio no genera beneficios, está condenado a desaparecer y de esta forma poder salir adelante. Y los que toman esas decisiones son los directivos de esos bancos, cuya función es dirigir la entidad y intentar maximizar el beneficio para dar cuenta a sus accionistas, para empezar. Para sus accionistas, claro. y para el futuro del negocio y para el bien de sus propios trabajadores, porque lo peor que le puede pasar a un empleado de banco es que el banco desaparezca. Entonces, claro que tienen que estar bien retribuidos. ¿Ahora qué quieren? ¿Convertir a los directivos de los bancos en mileuristas? Me parece un sinsentido. Bueno, y otra cosa, María, qué casualidad que haya sido en esta semana, que estamos a nada de las elecciones, ¿no? 12 días, querido Pablo, sí. Nos quedan, ¿no? Nos quedan 12 días, cuando la propia Calviño sabe, desde que se empezaron las conversaciones de Bankia con CaixaBank hace meses, que los tiros iban por ahí. O sea, que viene ahora a escandalizarte de como si acabaras de conocer el número de bajas voluntarias o no que Bankia, ahora ya claro. CaixaBank, vaya a llevar a cabo. Claro, es que yo creo que o sea, las declaraciones que ha hecho se explican precisamente porque al final el Estado es accionista de la entidad que va a despedir a 8.300 trabajadores, o casi 8.300 trabajadores. Entonces es una forma de desviar la atención o de decir yo me opongo a esto y de llevar, digamos que, pues eso, desviar la atención hacia otros aspectos de la entidad, porque claro, al final esto es una medida impopular, pero es una operación en la que que ha contado con el beneplácito del gobierno. Entonces, en cierto modo, el gobierno ha dado el beneplácito a que se despidan estos 8.300 trabajadores. ¿A qué viene ahora este escándalo? Ay, está jugando, ¿no? Como aquí se juega, qué escándalo. Pero realmente son muchos despidos a nivel sectorial, porque mira, está el ERE, los que has mencionado, CaixaBank, el ERE de BBVA, pero también hay otra fusión, Liberbank, Unicaja, que ahí van a salir otros 1.500. En total, en toda la pandemia, si se suman además las bajas que salieron del Santander, porque hubo también un ERE en Santander y otro en Sabadell, pues son unos 18.000 despidos en la pandemia, que se suman a otros 18.300 despidos que hubo arrastrados de la crisis anterior. Entonces realmente el sector está sufriendo una transformación dramática y los trabajadores que van a ser ahora despedidos ya no salen en las mismas, salen en condiciones muy buenas, porque hay que decirlo todo, los despidos de la banca suelen ser generosos con los empleados que se van, pero ya no son tan generosos como en el pasado, con lo cual el gobierno lo tiene aquí todo en contra y eso, con unas elecciones dentro de 2 semanas, pues el nerviosismo pues es notable. Que escucharles otra vez el rollo de que un banquero que tiene que ganar 1.000 euros. Pero luego los poderes públicos también tienen herramientas para ayudar a la banca, entre comillas, porque al final el problema que
sufren de la rentabilidad por los bajos tipos es, entre otras cosas, porque el Banco Central Europeo tiene que mantener esta política expansiva para comprar la deuda soberana de los estados, ¿no? Luego hay una regulación financiera que es muy costosa para las entidades. Esto también los poderes públicos, bueno, pues a través de las instituciones que se han ido creando, el propio Banco Central Europeo tiene un mandato que le han dado los políticos, ¿no? Bueno, pues al final se ha creado un sistema para la banca muy complicado y, por ejemplo, la regulación de las Big Tech, porque ellos tienen que competir ahora con Amazon y con los proveedores digitales, pues esto también, que se acelere esta legislación, también depende de los poderes públicos, con lo cual, en lugar de poner el foco e intentar desviar la atención hacia lo que ganan los ejecutivos de la banca, lo que puede hacer el gobierno es trabajar a nivel europeo o llevar la voz a nivel europeo, pues para que la banca pueda solucionar los múltiples problemas que tiene desde hace años. Y no la demagogia esta, ¿no? De buscar siempre la propaganda y el cliché, ¿no? Que viene muy bien otra vez, ¡hala, qué malos son los banqueros y tal! Cuando lo que efectivamente tendrías que hacer era ponerte manos a la obra y buscar legislaciones que modernicen eso, porque eso ya es inevitable. O sea, eso es como si ahora ya pues no quisiéramos que los bancos nos pagaran los recibos. O sea, es que dices, ¿pero qué dices? O sea, que vas a volver tú a ir a pagar el recibo o a que venga un señor a tu casa a cobrarte el recibo como hace 50 o 60 años. Claro, esto es una transformación y además nos debería servir de reflexión, porque lo que le está pasando a la banca es que está en plena transformación digital, igual que la prensa, por cierto. Y va a pasar en otros sectores. Y va a pasar en otros sectores. Y estamos hablando aquí de una reforma laboral de 2012 que regula una serie de historias del pasado, cuando lo que tenemos que pensar ya es en lo que viene y en cómo abordar los retos futuros de la economía. Y mientras tanto, se quedan puestos digitales, me parece que lo publicáis vosotros el otro día en El Español, ¿no? En Invertia, que más de 100.000 empleos se quedaron sin cubrir porque la educación, no educamos a nuestros jóvenes en esas materias necesarias para cubrir esos puestos. ¿Eso no nos preocupa? Hombre, por favor, eso sería prioritario. Bueno, en fin, nada, que se nos ha ido el tiempo ya. Manu, muchísimas gracias por estar ahí. Un placer. A ver si nos vemos pronto, y a ti, María, gracias también. Gracias. Hoy, como siempre, han estado los mandos técnicos Víctor San Román, en la producción Aya Pertusa, nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión. También muchísimas gracias por estar ahí, por hacernos que este programa se vea también. Y a todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos un sábado más. Ya saben que volvemos el próximo sábado. Mientras tanto, pues gracias por su confianza y que tengan un buen fin de semana, que todavía queda mucho. Economía para todos con Carmen Tomás.